Hermanos, bienvenidos a la palabra, al mensaje que el Señor tiene para nosotros en este día. El tema de hoy, conforme hemos venido predicando sobre las bienaventuranzas del sermón de la montaña o sermón del monte, está en Mateo capítulo 5, versículo 7, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Antes de eso, permítame hacer un breve resumen de un poquito de lo que hemos venido hablando. Hemos venido hablando que en la bienaventuranza Jesús está describiendo el carácter de lo que es y debe ser un cristiano. Así que las bienaventuranzas son la regla de medida de qué tan cristiano realmente somos. Cada bienaventuranza escudriña nuestro carácter, nos confronta. Las bienaventuranzas son como un espejo. Nos permite ver cómo realmente somos y nos permite ver lo que Dios quiere que seamos. Las bienaventuranzas hablan intrínsecamente de una transformación. Somos bienaventurados en la medida que le permitamos al Espíritu Santo realizar esa transformación para llegar a ser como Jesucristo. Veamos un repaso abuelo de pájaro. La primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu. Es cuando me doy cuenta que en mí no hay justicia. Me doy cuenta de que ante Dios y la justicia de Él para nada valgo, nada puedo hacer. Esto me lleva a la segunda bienaventuranza, que es el lloro. Así que este lloro es por el pecado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El pecado que hay en mí. He llegado a la conclusión de que como resultado de la acción del Espíritu de Dios, mi corazón he podido ver que está corrompido. Y he exclamado de alguna manera como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y deseo verme libre de toda esta vileza que tengo. Todos los cristianos participamos de esto. La tercera bienaventuranza es: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Así que llego a ser manso ante la situación de mi pobreza espiritual y de mi aflicción, en mi lamento, en mi lloro. Llego a ser manso, lo que significa que nada puede herirme, que nada puede ofenderme. Nadie puede ni siquiera decir algo verdaderamente que considerara yo o usted odioso. Y por último, bueno, en la última vez: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. He tenido una sed, en este caso, una situación desesperada delante de Dios. Se ha tenido hambre y sed de aquello que pueda hacer a la persona, al cristiano justo delante de Él, reconciliarse con Dios para darle una nueva vida. Y es aquí donde viene el renacimiento, el nacer del Espíritu y satisfacer esa hambre y esa sed de justicia que tiene el cristiano. Así que aquí lo vemos, vemos cómo Cristo satisface el hambre, satisface la sed, y le hemos recibido como un don gratuito de Dios. Ahora, hoy nos toca la quinta bienaventuranza, que es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, cuando aquí se habla de misericordioso, tal vez algunos creen que es aquel que se sonríe o disimula las situaciones difíciles, o disimula el pecado, la violencia. Es aquel que tal vez algunos creen
es el que tal vez como parece que no le importa la situación y dice, dejémoslo así, sigamos adelante. Como una clase de persona fácil o una clase de persona floja, a quien no le importa, no le importa lo que ocurra, que no se mete con nadie, que cada uno haga su propia vida. Mas sin embargo no es así. La Biblia habla claramente que Dios es misericordioso. Así que veamos la definición desde el punto de vista del carácter de Dios. La compasión y el perdón, la misericordia, es la compasión y el perdón que Dios muestra hacia la humanidad. Ese es el misericordia de Dios, compasión y perdón que Dios muestra hacia nosotros. Salmo capítulo 103, del versículo 8 al 10 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces vemos aquí la misericordia del Padre, la misericordia de Jehová. Tito capítulo 3, versículo 5, lo dice también de otra manera. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, nos salvó entonces por misericordia, nos salvó por compasión, se compadeció de nuestra situación el Señor. Gracias y alabado sea nuestro Dios por su misericordia, gloria y honra a Él. Ahora, ¿cuál es la misericordia que nosotros debemos tener? ¿O cómo se define la misericordia desde el punto de vista de nosotros como seres humanos? Ok, misericordia es tener compasión por los sufrimientos y necesidades de los demás y hacer algo para mitigarlos, porque podríamos tener compasión y no hacer nada. Así que misericordia es compasión por los sufrimientos y las necesidades de los demás y hacer algo para mitigarlos, así como perdonar las ofensas. Así que tener misericordia para nosotros, los cristianos, es tener compasión por los demás, por lo que sufren, por lo que se duelen y por las necesidades que los demás tienen, además de perdonarles toda ofensa que nos hayan hecho. Mateo capítulo 6, versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estas son parte de la oración del Padre Nuestro. Y Mateo capítulo 6, del versículo 14 al 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si ustedes ven ahí, se parece mucho pues a la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán o tendrán misericordia. No es perdón por perdón, no es misericordia por misericordia, sino que hay que estar arrepentidos primeramente. No es tan simplemente yo soy misericordioso y por lo tanto Dios tiene misericordia y no me arrepiento. Yo perdono a los demás y como perdono a los demás, Dios me va a perdonar a mí y no me arrepiento. Requiere arrepentimiento. Y luego de haberse arrepentido, entonces perdonar a los demás. De igual manera con la misericordia, requiere arrepentimiento y luego de haberse arrepentido, entonces tener misericordia
o haber tenido misericordia con los demás. Si eso es así, si hay arrepentimiento de corazón, entonces habrá perdón y habrá misericordia para el que lo practica. Ahora, esto de misericordia, de bienaventurados los misericordiosos, es una característica del carácter de un cristiano, de todo cristiano verdadero. El cristiano verdadero, como ha sido perdonado y Dios lo ha adquirido, ahora tiene razón para perdonar, y así como fue perdonado y fue también obtuvo misericordia, también puede dar misericordia a aquellos que lo necesitan. Parábolas sobre la misericordia. La Biblia habla de algunas parábolas referentes a la misericordia. Por ejemplo, la del hijo pródigo. El hijo que se fue de la casa de su padre, se llevó los bienes, tomó la herencia y lo malgastó, y ya quedándose sin dinero, prácticamente en la calle, comiendo algarrobas, o viendo a los cerdos comer algarrobas, él se preguntó, sintió necesidad del hambre que tenía, y se preguntó: ¿por qué no voy a la casa de mi padre y le pido perdón? Y así fue. Llegó a la casa del padre. El padre, cuando lo vio de lejos, corrió a recibirle, le abrazó, hizo una fiesta. Eso fue un acto de misericordia del padre hacia su hijo. Otro acto de misericordia en una parábola es la parábola del buen samaritano. Muchos habían pasado por el camino ante un hombre que estaba golpeado en el camino, y vino un samaritano y tuvo misericordia del hombre que estaba caído, estaba herido, lo levantó y lo llevó a una casa, lo llevó a un lugar donde se comía y se atendía a la gente como una especie de pequeño hotel, y le pagó todo, el mantenimiento a la gente y la recuperación de él. Eso fue una muestra de alguien que tuvo misericordia. Y tenemos la historia del siervo ingrato, que es la que vamos a leer ahora. Esto está en Mateo capítulo 18, del versículo 21 al 35. Y dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, es decir, el siervo que fue perdonado, saliendo de allí, halló a uno de sus consiervos, uno igual que él, otro siervo del señor, de este rey. Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Vea que él le debía 10,000 talentos, le debía mucho más al rey, y apenas esto le debía poco, le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, sus otros compañeros, siervos del mismo rey, viendo sus consiervos lo que pasaba, porque sabían que él había sido perdonado por el rey,
y que así no actuó él como el rey le había perdonado, él no actuó así con su consiervo. Así que viendo los otros consiervos que lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Es decir, allí tuvo misericordia este rey. Este rey tuvo misericordia de este siervo, pero este siervo no tuvo misericordia del consiervo, de su amigo, de su compañero. Siervo malvado, le dice el rey, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? De igual manera, eso es lo que el Señor nos dice hoy. No, yo te he perdonado la deuda, tu pecado, yo te he perdonado tus faltas. ¿No debes tú también tener misericordia así como he tenido contigo con tus hermanos? De igual manera. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vuelvo a repetir este último versículo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que este es el mensaje del carácter del cristiano en su bienaventuranza número 5 del Sermón de la Montaña. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dígame, mi amado hermano, tú que me escuchas, ¿eres tú misericordioso? Así como el Señor ha sido contigo, así como el Señor te ha perdonado, así como el Señor ha tenido tanta misericordia hacia ti, ¿la tienes tú para con los demás? ¿La has tenido en el pasado y la tienes en el presente para con los demás? Si es así, entonces eres partícipe de esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios. Queremos, Señor Dios, ser misericordiosos así como tú lo eres para con nosotros. Gracias, Señor, porque de tal palo tal astilla, y somos tus hijos, y tú nos has dado ejemplo de cómo ha sido tu misericordia. Así que decidimos perdonar a toda persona que nos ha agraviado, que nos ha hecho un daño, ya sea de niños, ya sea jóvenes, cuando estábamos jóvenes, o ya sea en edad adulta. Perdonamos a aquellos que nos han ofendido y nos han maltratado. Lo decidimos hacer porque tú nos has enseñado y nos has perdonado primero. Gracias, Padre eterno, porque nos enseñas a ser misericordiosos para con todos, Señor. Gracias, Señor, por la compasión y el perdón que tú nos has mostrado. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y damos toda la gloria a ti. Amén. Dios le bendiga.